Estamos lejos de ser una ciudad sustentable, así como las planteadas por modelos vanguardistas e incluso de la Agenda 2030 de la ONU. No se trata de crecer más, se trata de vivir mejor. No es lo que tenemos que construir a futuro, sino cómo deseamos vivir en el futuro, indicó el síndico Rodrigo Martínez Nieto, presidente de la Comisión de Cultura, Relaciones Internacionales, Educación, Recreación y Deporte. Síndico, pues tiene que ver con esta cuestión del desarrollo de estos modelos de ciudad sustentable, de estas miras hacia el futuro, Agenda 2030, etcétera, pero ¿qué tan cerca estamos de la realidad? Lejos, la verdad, y tristemente estamos lejos. Lo importante de estas agendas mundiales, como la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el caso concreto, la nueva agenda urbana que tiene que ver con el impacto en las ciudades, el objetivo 11 de esta Agenda de 2030, habla de hacia dónde deben ir las tendencias en las ciudades, porque las tendencias es que la gran mayoría de la población cada vez tiende a vivir en las zonas urbanas. Y entonces, desde este enfoque de sostenibilidad, tenemos que pensar en las decisiones, en el impacto de las decisiones presentes para el futuro. Crisis climática, el calentamiento global, todo ese tipo de fenómenos que ya estamos viviendo, se tienen que tomar decisiones hoy, pensando no solamente en el presente, sino también en el futuro. Esa es la agenda que deberíamos de estar discutiendo en todas las ciudades del mundo. Aquí en Guanajuato, creo que tenemos un atraso muy importante, sobre todo en instrumentos de planeación. Tenemos pocos instrumentos de planeación, está pasando con el tema de movilidad, está pasando con el tema del desarrollo urbano y ordenamiento territorial, y si no tenemos ese tipo de instrumentos ya perfectamente alineados a estas nuevas tendencias mundiales, pues lo que sucede es que seguimos tomando decisiones en base a los paradigmas que ya fueron evidenciados que se han agotado. Entonces, mientras por ejemplo se está hablando de la expansión de la ciudad, entendida como el crecimiento hacia nuevos desarrollos, las tendencias son contrarias, son a compactar y a conectar. Es decir, revertir la gentrificación, ¿sería algo así? Puede ser un fenómeno que ocurra con esta reversión de la gentrificación, pero lo que se dice es que no necesita crecer más, sino se trata de vivir mejor. Y el paradigma que impera aquí no se trata de qué es lo que tenemos que construir, sino cómo deseamos vivir en el futuro. El respeto a la pirámide de movilidad y el entorno ecológico es una discusión primordial para lograr consolidarse como la ciudad en la que deseamos vivir. Una urbe para todos, para los niños, aunque no signifiquen un voto, conectividad y movilidad para adultos mayores, accesibilidad para personas con discapacidad. La conectividad, por ejemplo, la jerarquía de movilidad urbana, pensar menos en el coche y más en el peatón, o más en temas de movilidad activa, ciclistas, transporte público, transporte de mercancías, hablando de movilidad. En el caso del desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio, áreas naturales protegidas, zonas verdes dentro de la propia urbanización, no solamente en las afueras. Obviamente tenemos un serio problema en el mundo con el tema del agua. Todo ese tipo de elementos se tienen que considerar en estas nuevas tendencias. Pues una pregunta así al trancazo. Entonces, ¿qué estamos haciendo sociedad y autoridad? ¿Estamos simulando? Estamos discutiendo. Y yo creo que es importante que se discutan las diferentes miradas y las diferentes perspectivas. Justo acaba de escribir ahorita respecto a eso. Por ejemplo, la mirada feminista. Es importante todo lo que acaba de ocurrir en este marco del 8M, pero ¿cómo se está impactando esta mirada feminista en el desarrollo de la ciudad futuro? Las ciudades de los niños. ¿Quién está pensando y tomando decisiones por ciudadanos que habitan la ciudad, pero que no tienen derecho a voto, por ejemplo? No por no tener una credencial para votar, no son ciudadanos y no son habitantes del espacio. ¿Quién está viendo por las condiciones de los niños? Tercera edad. Cada vez la población tiende a envejecer más. ¿Cuáles son las condiciones para los adultos mayores? Accesibilidad. Personas con alguna discapacidad. Si todo ese tipo de miradas no se concentran y se incluyen, seguimos construyendo una ciudad en estos sistemas patriarcales, con una sola mirada de crecimiento urbano en términos de desarrollo inmobiliario, en términos de especulación con la tierra, en términos de explotación de recursos naturales, para favorecer
un paradigma que es entre más crecimiento, mayor riqueza y por lo tanto nos va a ir mejor a todos. Y eso está demostrado científicamente y aparte lo vivimos todos los días que no necesariamente es así, porque tenemos un problema fundamental en este sistema que vivimos, está mal distribuido. Y si no se busca hacer más equitativo, incluyente y sostenible, lo único que va a hacer es que esta brecha se va a ampliar. Aspectos que están dispersos y que no están concentrados en una gran visión de ciudad a futuro. El sistema, como lo conocemos, ha demostrado que no funciona. Es generador de pobreza y brechas cada vez más anchas de desigualdad. Ya no podemos alimentar este paradigma del crecimiento con la riqueza porque es falso. El recurso está mal distribuido. Además, se tiene que pensar en una ciudad, primeramente, para los que en ella habitamos y no para los visitantes, indicó el síndico. Guanajuato, del 0 al 10, ¿en dónde estamos para llegar a esta norma de la que hablan? Yo planteo una pregunta fundamental. ¿Dónde va a estar Guanajuato? ¿Cómo nos imaginamos a Guanajuato en 10 años? Y para mí, esa debería ser la pregunta que detone toda la discusión. ¿Cómo queremos vivir en Guanajuato? ¿Cuál es la ciudad que aspiramos los guanajuatenses al futuro? Y ese es mi paradigma principal. Tenemos que pensar en una ciudad, primero que nada, para los que viven aquí, no para los que nos visitan. El turismo no puede determinar el futuro de la ciudad, porque estas personas vienen, nos visitan y se van. Los que vivimos aquí, los que sufrimos la ciudad, los que vemos cómo la calidad de vida urbana cada vez se disminuye más, somos los que habitamos aquí. Entonces es a nosotros a quien más nos debería estar preocupando y ocupando en determinar lo que yo llamo un modelo de ciudad. De todas estas tendencias mundiales, de todas estas posibilidades que existen, cómo lo adaptamos a nuestra realidad guanajuatense, cuevanense, cómo evaluamos cuáles son nuestras necesidades y cómo nos ponemos de acuerdo en un proyecto que nos incluya y que nos ilusione y que nos vuelva a emocionar a todos, porque claramente ahorita hay mucho descontento y eso provoca mucha polarización, muchos encontronazos, mucha discusión, pero pocos acuerdos. ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo va a estar Guanajuato dentro de 10 años? Suena a la pregunta básica de un plan municipal de desarrollo. ¿Cuál es el último que tenemos aquí en Guanajuato o si usted tiene pensado proponer que se realice? Hay un plan municipal de desarrollo del 2040. Hay un programa de gobierno para esta administración municipal que, por ejemplo, en su primer párrafo dice que Guanajuato deberá ser el destino turístico-cultural de México. Y yo pregunto, y para mí desde allí empieza el conflicto, ¿no? Al habitante de Guanajuato, fuera de los que prestan servicios turísticos, a los que habitamos aquí, ese es nuestro principal objetivo, ser el destino cultural de México. Y yo como habitante y como ciudadano pienso que a mí, si me preguntan, mi principal objetivo sería vivir lo mejor posible. Tener la escuela cerca, tener un buen transporte público, tener agua potable en mi casa, poder moverme con tranquilidad, que mis padres, mis abuelos se puedan mover con seguridad en la ciudad, que las mujeres no tengan que estar preocupadas porque desaparecen todos los días, que los niños tengan espacios y calles seguras. Ahora los niños, los únicos espacios seguros que tienen son los centros comerciales, parques públicos, unidades deportivas. Esa es la ciudad en la que a mí me gustaría vivir. No lo veo reflejado ahí, cuando menos no textualmente. Y bueno, pues es lo que yo trato de promover desde mis esfuerzos individuales. ¡Órale! Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Denec Insunza.